Y he dejado de último a mi compañero Carlos Castillo porque yo lo comparo básicamente como fue Juan Carlos Torres en el primer momento en Colombia. ¿Por qué lo digo? Porque Carlos Castillo nos ayudó a salir, a romper esa matriz acá. Nosotros veníamos muy temerosos de entrar con la radio en Canadá. Hombre, pues porque aquí todo es en inglés y el tema no es tan fácil. Y este hombre hacía el mismo papel que hacía Juan Carlos Torres en Colombia. Lo mismo, es que es muy parecido. Los dos manejan la misma sincronicidad y bueno, entonces con Carlos pues empezamos a hacer el dúo dinámico de la radio, nos daba miedo, bueno, a mí me daba mucho pánico enfrentarme a los medios aquí y yo necesitaba un partner, entonces nos conocimos con Carlos ya hace un par de años y dijimos, bueno, pues hagamos radio. Carlos era un hombre apasionado de la radio y tenía y tiene lo que yo no tengo, que es el inglés. Entonces yo dije, con usted hablando inglés, yo haciéndole las preguntas, vamos a comernos el mundo. Y llegamos a la primera ministra de Alberta, y llegamos al alcalde de Brooks, y llegamos a la parte de gobierno, y nada nos quedó pequeño, y no nos sigue quedando pequeño absolutamente nada, porque hay mucha visión y hay mucha fuerza. Saludo a mi compañero Carlos de Castillo, aquí en Canadá. Un abrazo y gracias por aceptar la invitación, Carlos. Bueno, muchísimas gracias, Nelson, por sus palabras. De verdad que, pues para mí fue muy, muy importante y además me generó muchísima felicidad. Cuando hace 2 años nos conocimos, que fue por pura coincidencia, o más bien por pura diosidencia o sincronicidad, porque de la manera como nos conocimos fue muy, muy interesante. Pero en el momento en que él empezaba a hablar y yo empezaba a hablar, como que hubo esa química inmediata. En un momento dado ya empezamos a hablar de unos temas muy afines y cuando nos dimos cuenta ya fuimos creando y visualizando toda esta idea que realmente pues ha venido haciendo un hito en la ciudad de Brooks porque definitivamente una empresa que viene desde Sudamérica, desde Bogotá, y que quiere ya incursionar en la política, en las reuniones del consejo, reuniones con concejales, reuniéndose, entrevistando a los principales presidentes de las empresas multinacionales, a los concejales, sí, correcto. Y entonces ahí fue cuando de verdad nos dimos cuenta que lo teníamos todo, es decir, teníamos la experiencia de Nelson, que es bastante grande, y, ¿por qué no decirlo? Pues este tema del inglés para mí pues ha sido un proceso muy, muy, muy interesante, porque si sabemos que cuando uno aprende el inglés de niño no tiene ningún problema, pero cuando uno aprende el inglés de adulto, la historia es completamente diferente. Yo llegué a los 36 años de edad a Irvine, California, con cero inglés, en donde no sabía decir sino yes, y de pronto en los colores más o menos me defendía. Entonces, en ese proceso me fui dando cuenta que el inglés uno como adulto lo aprende por departamentos. Me explico, es decir, uno está en un ambiente, lo aprende, luego está en otro ambiente, lo aprende, que es muy diferente como los niños lo aprenden de un solo golpe, como más integrado. Entonces para mí como que cuando yo conocí a Nelson, esa era la cereza que le faltaba al pastel. Que cuando Nelson llega una vez y me dice, no, yo no voy a estar, usted va a conducir esa entrevista toda en inglés, pues para mí fue algo realmente... entonces, Wilmer me preguntaba ayer que si alguna vez había sentido como nervios. Yo no sé si yo sentí nervios era porque el hombre no llegaba. El Claro. director de desarrollo económico de la ciudad no llegaba y yo le decía a Marce, que es la esposa de Nelson, le decía, ¿qué pasa? Mire, él tenía que haber llegado a las 9, son las 9:15, 9:30 y finalmente se presenta el hombre a las 10:20 de la mañana, que esto es completamente inusual en los canadienses son extremadamente cumplidos, Vale. pero no sé qué pasó. Entonces, realmente se fue dando eso de una manera muy dinámica y esto es una historia que se está escribiendo acá. Esto sin contar que antes de todo esto, pues mi experiencia en radio había sido, pues, ¿por qué no decirlo?, 35 años atrás. O sea,
Ya les estoy revelando la edad, pero eso no lo tengan en cuenta. Entonces, entonces ustedes se podrán imaginar lo emocionado que yo estoy aquí en esta mesa de trabajo al lado de ustedes, que me parece un sueño. Le decía yo a Grace que sí, sí es como un sueño ahorita esto, porque, y me decía, y me preguntaba ella, pero sí, ¿verdad? Fue un sueño. Sí, fue un sueño. Qué Adelante, lindo. adelante, sigan adelante. Es un sueño hecho realidad. Exacto. Es lo que vivimos, es emocionar sentidos. Esa ha sido nuestra consigna desde hace muchos años, más de 15 años, emocionar sentidos. Si nosotros no emocionamos sentidos en la radio, no estamos haciendo absolutamente nada.